La situación de Ucrania, marcada por la invasión rusa iniciada en 2022, es una de las crisis más graves de la historia reciente. La posibilidad de lograr la paz en Ucrania depende de una serie de factores militares, políticos, diplomáticos y sociales. A continuación, se presentan los aspectos clave que Ucrania y la comunidad internacional deben considerar para alcanzar una resolución duradera al conflicto. Una de las primeras condiciones para lograr la paz en Ucrania es el fin de las hostilidades y la retirada de las fuerzas rusas de los territorios ucranianos ocupados. Esto incluye el cese de los ataques militares, la desescalada de la violencia y el restablecimiento de la soberanía territorial de Ucrania. Desde la invasión de 2022, Ucrania ha tenido que defender su territorio con gran determinación, pero la paz solo será posible si Rusia detiene sus acciones bélicas. El cese del fuego sería una condición esencial para iniciar cualquier tipo de negociación de paz, sin el cual el conflicto podría prolongarse indefinidamente. Ucrania necesita garantías claras de que no será nuevamente objeto de agresiones militares en el futuro. Esto podría incluir una serie de acuerdos de seguridad con países occidentales, como los Estados Unidos y la OTAN, quienes podrían ofrecerle apoyo en caso de una nueva invasión. Un acuerdo de paz viable debe asegurar que Ucrania cuente con las garantías de defensa necesarias para proteger su soberanía. En este sentido, es importante señalar que Ucrania ha solicitado repetidamente su adhesión a la OTAN, lo que ha sido uno de los puntos de fricción más grandes con Rusia. A pesar de la oposición rusa a esta posible membresía, las garantías de seguridad podrían ser parte de las negociaciones para evitar que Ucrania quede vulnerable a futuras agresiones. El conflicto ha devastado gran parte de la infraestructura de Ucrania, con ciudades como Mariupol, Kharkov y Kiev, siendo gravemente afectadas por los ataques rusos. La reconstrucción del país será un aspecto crucial en el proceso de paz. Ucrania necesitaría apoyo internacional para reconstruir sus infraestructuras económicas y sociales, que incluyen carreteras, hospitales, viviendas y redes eléctricas. El proceso de recuperación económica sería clave no solo para restaurar las condiciones de vida, sino también para fortalecer la estabilidad política y social en el largo plazo. Los fondos internacionales y la cooperación externa serán fundamentales para que Ucrania pueda reconstruir su economía y afrontar las secuelas de la guerra. Esto podría incluir un plan de recuperación impulsado por instituciones como el Banco Mundial o la Unión Europea, que ayudaría a Ucrania a reconstruir las regiones devastadas y a reintegrar a los desplazados internos. Uno de los aspectos más delicados en el proceso de paz será la recuperación de los territorios ocupados por Rusia, como Crimea y las regiones del Donbass. Para Ucrania, la restauración de su integridad territorial es esencial y no negociable. Esto incluye la devolución de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, y la recuperación de Donetsk y Luhansk, regiones donde se han llevado a cabo intensos enfrentamientos. Sin embargo, este punto puede ser uno de los más difíciles de resolver, ya que la posición de Rusia es que estas regiones de alguna manera han sido incorporadas a su territorio. Las negociaciones para encontrar una solución a este problema serán extremadamente complejas y es posible que se necesiten años de diálogo. La diplomacia internacional es clave para encontrar una solución pacífica al conflicto. Las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, con la mediación de países neutrales o actores internacionales, serán fundamentales para superar las tensiones. Aunque los intentos de diálogo han sido infructuosos hasta ahora, un esfuerzo diplomático serio, con la participación de actores como las Naciones Unidas y organizaciones como la Unión Europea, podría facilitar la búsqueda de un acuerdo de paz. La comunidad internacional también tiene un papel crucial en ejercer presión sobre Rusia para que acepte una solución pacífica. Las sanciones económicas y diplomáticas han tenido un impacto significativo en la economía rusa, y continuar con estas sanciones podría ser una forma de incentivar a Rusia a detener su agresión. No obstante, las sanciones por sí solas no garantizarán la paz, pero sí pueden formar parte de una estrategia más amplia para presionar a Rusia. Un acuerdo de paz en Ucrania no solo depende de factores externos, sino también de resolver las tensiones internas dentro del país. El conflicto ha exacerbado las divisiones sociales y políticas dentro de Ucrania, especialmente entre las regiones de habla ucraniana y las de habla rusa.
La paz en Ucrania requiere que las diferencias internas se resuelvan mediante un proceso de reconciliación que permita superar las tensiones políticas y sociales. Además, Ucrania necesitará abordar la desinformación y la propaganda que han sido utilizadas por actores internos y externos para polarizar a la sociedad. Un acuerdo de paz duradero requerirá la reconstrucción de la cohesión social y el establecimiento de un marco para que las distintas comunidades en Ucrania puedan convivir pacíficamente. El conflicto ha sido testigo de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra por parte de las fuerzas rusas, como bombardeos indiscriminados contra civiles y ataques a infraestructuras civiles. La justicia internacional será un componente crucial en el proceso de paz. Ucrania y la comunidad internacional deben garantizar que se haga justicia por las violaciones cometidas y que los responsables sean llevados ante la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales. Además, la reparación para las víctimas del conflicto, incluyendo el regreso de desplazados y la compensación a los afectados por los crímenes de guerra, será una parte importante del proceso de reconciliación y reconstrucción. La paz en Ucrania solo será posible si ambas partes, Ucrania y Rusia, están dispuestas a hacer compromisos significativos. Para Ucrania, es esencial que cualquier acuerdo preserve su soberanía y su derecho a decidir libremente su futuro político, incluyendo su posible adhesión a la OTAN o la Unión Europea. En cuanto a Rusia, es probable que deba renunciar a sus objetivos expansionistas y aceptar que Ucrania no se someterá a su control. Las negociaciones podrían incluir concesiones sobre el estatus de las regiones del Donbass o la neutralidad de Ucrania, aunque este último tema es muy controvertido y dependerá de las prioridades de las partes involucradas. Finalmente, el papel de Ucrania en la comunidad internacional será un aspecto clave en la paz. Ucrania tiene la posibilidad de integrarse en organismos internacionales como la OTAN y la Unión Europea si así lo decide. Estos vínculos ofrecerían a Ucrania seguridad y estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, cualquier solución de paz tendrá que abordar la cuestión de la seguridad de Ucrania y su relación con el Occidente frente a la oposición rusa. En resumen, la paz en Ucrania no se logrará fácilmente. Requiere un fin de las hostilidades, garantías de seguridad, reparación económica, restauración de la integridad territorial y un proceso diplomático amplio. Es un proceso largo y complejo que también implica la reconciliación interna, la justicia por los crímenes de guerra y el compromiso de las partes. Solo a través de un enfoque integral y un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional se podría lograr una paz duradera. Suscríbete, dale like, deja tu comentario y gracias. @apuntegeopolítico.